El millonario entra en pánico por una avería en su jet de $100 millones, hasta que una niña pobre de 7 años arregla el problema en 1 minuto y lo deja pálido. Antes de sumergirnos en esta emotiva historia de tristeza y soledad, deja tu ubicación y suscríbete para más historias inspiradoras. La ensordecedora alarma perforó el aire del lujoso hangar mientras el humo salía a borbotones del compartimento del motor del jet privado de $100 millones. Robert Sterling, magnate tecnológico de 45 años con una fortuna de más de $3,000 millones, se quedó paralizado por el terror absoluto al ver cómo su preciado Gulfstream G150, su vía de escape de la crucial reunión de la Junta del día siguiente, amenazaba con explotar ante sus propios ojos. «Señor, tenemos que evacuar inmediatamente», gritó su jefe de mecánicos, Frank Morrison, mientras saltaban chispas del sofisticado sistema de navegación de la aeronave. El olor a circuitos quemados impregnaba el impecable hangar, y las manos de Robert temblaban sin control. No era una avería cualquiera. Aquel jet era su salvavidas, su santuario, el único lugar donde podía escapar de la aplastante soledad que lo consumía desde que supo que nunca podría tener hijos propios. «No, no, no», gritó Robert, con su habitual porte sereno quebrándose como un vidrio frágil. «Ese jet me costó más que lo que la mayoría de la gente ve en 10 vidas. Tiene que haber algo que podamos hacer». Su traje de diseñador ya estaba húmedo por el sudor, y su perfecto cabello plateado estaba revuelto de tanto pasarse las manos frenéticamente por él. Los mecánicos llevaban 3 horas trabajando sin parar, con su costoso equipo de diagnóstico esparcido por el suelo del hangar como soldados de derrotados. Cada cable había sido revisado, cada circuito probado, cada posible solución intentada. El sistema informático del jet se había bloqueado por completo, mostrando solo códigos de error que no tenían sentido ni para los técnicos de aviación más experimentados. Mientras Robert caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sus zapatos italianos de cuero resonando sobre el pulido suelo de concreto, divisó una pequeña figura en la esquina del hangar. Emma Rodríguez, de 7 años. Estaba sentada tranquilamente sobre un cubo volcado, con sus desgastadas zapatillas apenas tocando el suelo, observando el caos con unos curiosos ojos marrones que parecían demasiado sabios para su corta edad. Emma era hija de María Rodríguez, la conserje nocturna, quien llevaba 2 años limpiando en silencio las instalaciones de Sterling Industries. Mientras su madre trabajaba sin descanso para llegar a fin de mes, Emma a menudo la acompañaba durante las vacaciones escolares. Armada con libros para colorear y una inteligencia aguda que constantemente sorprendía a los adultos, la niña vestía un desteñido vestido púrpura, cuidadosamente remendado varias veces. Y su cabello, oscuro, estaba recogido en 2 trenzas bien hechas que su madre le había hecho esa mañana, antes de su largo viaje en autobús hasta el complejo industrial. A pesar de sus modestos recursos, María siempre se aseguraba de que Emma luciera presentable y digna, inculcándole un orgullo que trascendía sus limitaciones económicas. «¿Qué miras, niña?», soltó Robert con brusquedad, su frustración estallando mientras otro mecánico salía del jet negando con la cabeza. «Este no es lugar para niños». Su voz retumbó en el enorme hangar, haciendo que varios trabajadores levantaran la vista de sus inútiles intentos de reparación. Emma no se inmutó ante su tono duro. En cambio, ladeó un poco la cabeza, estudiándolo con la misma intensa atención que había dirigido al avión averiado. Había algo inquietante en ser observado con tanta fijeza por alguien tan joven, como si pudiera ver a través de todas sus cuidadosamente construidas fachadas, directamente hasta el hombre asustado y desesperado que había debajo. Robert no pasó por alto la ironía. Él, que dominaba salas de juntas llenas de graduados de Harvard, e intimidaba a competidores con fortunas de cientos de millones, estaba siendo evaluado en silencio por una niña de 7 años, con un vestido remendado. Algo en su mirada tranquila lo hacía sentirse expuesto de una forma que ni la adquisición hostil más dura, ni el mayor escándalo mediático habían logrado. Emma se puso de pie lentamente, su pequeña figura empequeñecida por la enorme aeronave detrás de ella.
pero su voz transmitía una confianza que hizo que todos en el hangar se detuvieran. «Señor, creo que sé qué le pasa a su avión», dijo simplemente, con un leve ceseo infantil que hacía sus palabras aún más sorprendentes para los adultos que llevaban horas intentando, sin éxito, resolver el problema. El rostro de Robert se tornó rojo de indignación. «Escucha, niña. Esto es una máquina de $100 millones, no un Who». Se detuvo a mitad de frase cuando Emma caminó directamente hacia el panel de acceso abierto del jet. Se puso de puntillas y señaló una zona específica, que, de alguna forma, los mecánicos habían pasado por alto. ¿Ve ese cable azul? No está conectado en el lugar correcto. Mi papá me enseñó sobre electrónica antes de irse al cielo. Él decía, los cables azules siempre hablan con la parte inteligente de las máquinas, y el tuyo está intentando hablar con el amigo equivocado. La explicación de Emma fue dada con el tono natural y directo que solo tienen los niños, haciendo que un problema técnico complejo sonara como lógica de patio de recreo. Frank Morrison, el jefe de mecánicos con 30 años de experiencia en aviación, miró hacia donde Emma señalaba y se le cayó la mandíbula. Allí, casi invisible detrás de un montón de otros cables, había efectivamente una conexión crítica que, de alguna manera, se había soltado durante el mantenimiento rutinario. Era una reparación tan simple, pero su ubicación la hacía casi imposible de detectar sin saber exactamente dónde buscar. «¿Cómo demonios ella?», empezó Frank. Pero Emma ya estaba trepando por una escalera de mantenimiento con la determinación intrépida que los adultos habían olvidado hace mucho. Sus pequeñas manos se aferraban a los peldaños de metal con una fuerza sorprendente. Y se movía con la confianza natural de alguien que había pasado incontables horas observando a su padre trabajar en distintos proyectos mecánicos antes de su prematura muerte. «Emma, bájate de ahí ahora mismo». La voz de María Rodríguez resonó por el hangar mientras se apresuraba hacia ella, con sus utensilios de limpieza chocando entre sí al caer al suelo. Había estado trabajando en el edificio de oficinas adyacente cuando escuchó el alboroto, y la visión de su hija trepando por el equipo de una aeronave costosa le provocó un pánico instantáneo. «Lo siento mucho, señor Sterling. No debería molestarlo ni entrometerse en su importante trabajo». Pero Robert estaba hipnotizado, observando cómo esa diminuta niña manipulaba los sofisticados componentes de la aeronave con una comprensión natural que desafiaba toda lógica. Los pequeños dedos de Emma trabajaban con una precisión sorprendente mientras reconectaba el cable suelto, su lengua asomando levemente por la concentración, completamente ajena al hecho de que estaba siendo observada por algunas de las personas más poderosas y ricas del estado. El hangar había quedado en completo silencio, salvo por el sonido de los movimientos cuidadosos de Emma y el zumbido distante de la maquinaria en otras partes del complejo. Incluso los mecánicos habían dejado de lado sus frenéticos intentos de reparación para observar esta escena sin precedentes. Robert se dio cuenta de que contenía la respiración, atrapado entre el escepticismo y una creciente sensación de que estaba presenciando algo extraordinario. «Listo», anunció Emma con orgullo, bajando de la escalera y sacudiéndose las manos sobre el vestido. «Pruébelo ahora. Pero primero necesito preguntarle algo muy importante. Señor del avión». Su expresión había cambiado de una concentración mecánica a algo más vulnerable. La mirada de una niña a punto de hacer una petición, sin saber si sería concedida. Las manos de Robert temblaban mientras hacía una señal a Frank para que probara los sistemas. Los dedos del mecánico volaron sobre el equipo de diagnóstico, y en cuestión de segundos, todas las luces de advertencia desaparecieron. Los motores del jet cobraron vida con su familiar y potente ronroneo, y todos los sistemas de navegación se encendieron a la perfección. Lo imposible ya había sucedido. Una niña de 7 años había resuelto en 1 minuto lo que su equipo de expertos no había podido reparar en 3 horas. Esto es absolutamente imposible», susurró Robert, mirando a Emma como si fuera una especie de milagro. «¿Cómo supiste hacerlo?».
¿Cómo viste lo que ninguno de nosotros pudo ver? Su voz apenas se oía sobre el sonido de los motores funcionando. Y por primera vez en décadas, Robert Sterling se encontró completamente sin palabras. Emma se balanceó de un pie a otro, de repente tímida ahora que todos los adultos la miraban con expresiones de asombro e incredulidad. Mi papá era muy bueno arreglando cosas. Antes de que la enfermedad mala se lo llevara, me enseñó que las máquinas son como las personas. A veces se confunden y necesitan que alguien les recuerde cómo hablarse entre sí, ¿verdad? La simpleza de su explicación hacía que el milagro pareciera aún más profundo. Robert se había rodeado de complejidad toda su vida. Tratos de negocios intrincados, tecnología sofisticada, instrumentos financieros enrevesados. Sin embargo, esta niña había atravesado todo eso para encontrar una solución elegante en su sencillez. El hangar quedó completamente en silencio, salvo por el suave zumbido del jet funcionando. Robert sintió que algo se quebraba en lo más profundo de su pecho. Un muro que había construido alrededor de su corazón tras años de tratamientos de fertilidad fallidos, relaciones rotas y la aplastante certeza de que nunca sería padre. Los médicos habían sido claros. Su condición era irreversible y sus sueños de hijos biológicos imposibles. Dijiste que necesitabas preguntarme algo importante, dijo Robert, con la voz ahora más suave, casi tierna. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Emma, algo que nunca había hecho con ningún niño en toda su vida. El suelo de concreto estaba frío y duro contra sus rodillas, pero algo en ese momento exigía que la mirara como a una igual en lugar de imponerse sobre ella. Emma respiró hondo, con sus pequeñas manos entrelazadas detrás de la espalda, como hacen los niños cuando están a punto de pedir algo que no saben si recibirán. Bueno, la próxima semana en mi escuela hay algo que se llama «Lleva a tu papá a la escuela». Y todos los niños deben llevar a sus papás para mostrar lo que hacen en el trabajo y esas cosas. A Robert se le apretó la garganta al empezar a comprender hacia dónde se dirigía aquella conversación. Podía ver la soledad en los ojos de Emma. El mismo aislamiento que había atormentado su propia infancia cuando sus padres, obsesionados con el trabajo, estaban demasiado ocupados construyendo su imperio para asistir a los eventos escolares o mostrar interés en sus logros. «Ya no tengo papá», continuó Emma, con la voz cada vez más pequeña a cada palabra. «Mamá trabaja muy duro, pero no puede venir porque tiene que trabajar durante el día para pagar nuestro apartamento. Y pensé que tal vez como arreglé su avión y le ahorré mucho dinero, tal vez usted podría fingir ser mi papá solo por un día, para que no tenga que sentarme sola otra vez mientras todos los demás niños presumen a sus papás». La petición golpeó a Robert como un impacto físico, despertando emociones que había pasado años intentando reprimir. La vulnerabilidad en la voz de Emma, la forma cuidadosa en que había construido su propuesta para resaltar el beneficio mutuo, la desgarradora aceptación de su propia soledad. Todo se combinó para crear un momento que dividiría para siempre la vida de Robert en un antes y un después. Se incorporó bruscamente, caminando de un lado a otro mientras su mente recorría 1000 complicaciones e imposibilidades. Fingir ser el padre de alguien. La idea misma era absurda, completamente fuera de lo que jamás había considerado. Él era Robert Sterling, empresario implacable, soltero empedernido, alguien que había levantado muros tan altos alrededor de su corazón que incluso él había olvidado lo que se sentía al tener una conexión humana genuina. «Cariño, eso es algo muy grande que pedir», dijo Robert, con la voz tensa mientras luchaba por procesar lo que acababa de suceder. «No sé nada de niños o de escuelas o...» Hizo un gesto indefenso hacia Emma, esa personita que acababa de realizar lo que parecía magia en su posesión más preciada, para luego pedirle algo que le aterraba más que cualquier adquisición hostil o crisis financiera. María Rodríguez dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el pánico. «Emma, mija, no puedes pedirles esas cosas a personas importantes. El señor Sterling tiene negocios muy importantes que atender».
No tiene tiempo para visitas escolares ni problemas de niñas pequeñas. Su voz llevaba el peso de una mujer que había aprendido a esperar decepciones, que se había enseñado a sí misma a no esperar milagros porque rara vez llegaban para gente como ellas. Pero los ojos de Emma seguían fijos en Robert con la determinación esperanzada que solo los niños poseen. La fe inquebrantable de que los adultos podían arreglar cualquier cosa si realmente querían. No necesito que sea bueno en las cosas de papás, dijo con sinceridad. Y así debía dar su pequeña voz cargando una sabiduría que parecía imposible para alguien tan joven. Solo necesito que esté a mi lado para que los otros niños dejen de decir cosas feas sobre que no tengo a nadie que me quiera lo suficiente como para venir a verme a la escuela. Esas palabras atravesaron las defensas de Robert como un láser a través del papel. Se vio a sí mismo en la soledad de Emma, en el aislamiento, en la sensación de ser fundamentalmente diferente a los demás, en el dolor de ver a otros tener lo que para él parecía imposible. Su propia infancia había estado marcada por asientos vacíos en las obras escolares, cumpleaños olvidados, y el mensaje constante de que los negocios eran más importantes que las relaciones. Robert pasó las manos por su cabello, un gesto que había desarrollado en las reuniones de junta más estresantes. Los mechones plateados, perfectamente peinados, cayeron sobre su frente, haciéndolo parecer más joven y vulnerable de lo que había lucido en años. Emma, lo que hiciste aquí hoy, lo que hiciste con mi jet, fue increíble. Tienes un don. Un verdadero talento que podría llevarte a lugares con los que la mayoría de la gente solo sueña. El rostro de Emma se iluminó de orgullo con sus palabras, pero enseguida volvió a ponerse seria, con la expresión de una niña que ha aprendido que los elogios suelen venir con condiciones o limitaciones. ¿Eso significa que vendrá a mi escuela? Porque tengo otra idea. Una idea más grande que podría ayudarnos a los dos. ¿Qué quieres decir con más grande?, preguntó Robert, aunque algo en su instinto ya le decía que no le iba a gustar hacia dónde se dirigía esa conversación. La forma en que los ojos de Emma brillaban con picardía y determinación le recordó a sí mismo en sus negociaciones más audaces, esos momentos en los que había propuesto acuerdos tan atrevidos que ni él mismo estaba seguro de que funcionarían. Emma dio un paso hacia él, su pequeña mano extendiéndose para tocar su costoso reloj, con dedos cuidadosos, como si estuviera evaluando su valor y calidad con la misma precisión que había aplicado a su aeronave. Si viene a mi escuela y finge ser mi papá durante todo el día, también le ayudaré a arreglar otras cosas. He visto muchas cosas rotas en este lugar, y apuesto a que podría arreglarlas todas. Pero si de verdad quiere que le ayude con todo, hizo una pausa dramática, como hacen los niños cuando están a punto de proponer algo que saben que es una locura. Sigue, dijo Robert, a pesar de sí mismo, sintiendo que estaba siendo arrastrado a una negociación como ninguna que hubiera experimentado antes. Las siguientes palabras de Emma lo cambiarían todo. Si de verdad lo dice en serio, eso de que soy especial y tengo dones, entonces no finja ser mi papá solo por un día. Hágalo de verdad. Adópteme de verdad, y yo arreglaré todo lo que esté roto en su vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y Robert sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Adoptarla. Esa niña a la que había conocido hacía 15 minutos le proponía reestructurar por completo toda su existencia. La parte lógica de su cerebro gritaba que aquello era una locura, que los niños no hacían proposiciones de negocios, que los multimillonarios exitosos no tomaban decisiones que cambiaran su vida basándose en milagros de aviación realizados por niñas de 7 años. Pero al mirar a Emma, al mirarla de verdad, vio algo que le apretó el pecho con emociones que no sabía nombrar. No era solo una niña haciendo una súplica desesperada. Era alguien que había heredado la mente brillante de su padre, que poseía una comprensión innata de sistemas complejos y que acababa de demostrar habilidades de resolución de problemas que superaban a todo su equipo de ingenieros. Emma, la adopción no es algo que la gente decida en unos minutos.
dijo Robert con cuidado, dejando que su entrenamiento empresarial se activara, incluso mientras su corazón golpeaba contra sus costillas. Es permanente. Significa para siempre. Significa que yo sería responsable de ti, y que tú tendrías que soportarme incluso cuando sea difícil, cuando trabaje demasiado o no sepa hacer lo que necesitas. La vulnerabilidad en su voz lo sorprendió. Robert Sterling, que nunca había mostrado debilidad en una sala de juntas, estaba confesando sus miedos más profundos a una niña de 7 años. El miedo de que, en el fondo, no estaba hecho para el amor, que su naturaleza adicta al trabajo y su distancia emocional dañarían a cualquiera que se acercara demasiado. Los ojos de María Rodríguez se abrieron con asombro, con sus utensilios de limpieza aún esparcidos en el suelo, donde los había dejado caer. Señor Sterling, por favor no se sienta obligado porque ella arregló su avión. Emma no entiende lo que está pidiendo. Es solo una niña que echa de menos tener una figura paterna, dijo con voz temblorosa, intentando proteger tanto a su hija de la decepción como a ese poderoso hombre de tomar una decisión de la que pudiera arrepentirse. Pero Emma dio un paso adelante de nuevo, con su pequeña barbilla erguida con una determinación que le recordó a Robert a sí mismo en sus negociaciones más cruciales. Entiendo más de lo que crees, mami. El señor del avión necesita a alguien que pueda arreglar cosas que están rotas, y yo necesito a alguien que me dé oportunidades para aprender y crecer inteligente como quería papá. La estrategia detrás de la propuesta de Emma era impresionante. Había identificado una necesidad mutua. Se había posicionado como la solución a los problemas de Robert, mientras reconocía sus propias necesidades, y había presentado el arreglo como una asociación y no como caridad. Era el tipo de razonamiento que le había hecho ganar miles de millones a Robert. Sin embargo, aquí estaba, surgiendo de una niña que lo había aprendido no en una escuela de negocios, sino observando a sus padres sobrevivir con dignidad e inteligencia. Robert volvió a arrodillarse, estudiando el rostro de Emma con la misma intensidad que usaba para analizar posibles inversiones. Lo que vio allí no era un capricho infantil, ni una manipulación desesperada. Era claridad, propósito y una inteligencia emocional que parecía imposible para alguien tan joven. Si yo dijera que sí, y no estoy diciendo que esté diciendo que sí, pero si lo hiciera, ¿qué esperarías de mí? ¿Qué significa ser un papá de verdad para alguien como tú?, preguntó Robert, con la voz apenas por encima de un susurro. El rostro de Emma se volvió pensativo, como si hubiera estado preparándose para esa pregunta toda su vida. Un papá de verdad te enseña cosas, te ayuda cuando tienes miedo, va a las cosas de la escuela y no se va aunque la vida se ponga difícil. Un papá de verdad cree que puedes hacer cualquier cosa y te ayuda a descubrir cómo hacerlo bien. La simplicidad de la respuesta de Emma golpeó a Robert más fuerte que cualquier propuesta de negocios compleja. Esa niña no pedía riqueza ni lujos, ni nada de lo que su dinero podía proporcionar fácilmente. Pedía presencia, compromiso, el tipo de amor constante y fiable que él mismo nunca había experimentado de niño y que se había convencido de que era incapaz de dar. ¿Y qué pasa con tu madre?, preguntó Robert, mirando a María. Zaspañía, que parecía a punto de desmayarse por lo surrealista de aquella conversación. La pregunta llevaba un peso que iba más allá de su simple formulación. Estaba preguntando por logística, por estructura familiar, por cómo un soltero multimillonario podía de repente hacerse responsable de dos personas cuyas vidas eran tan distintas a la suya. Emma extendió la mano y tomó la mano callosa de su madre con la suya pequeña, con una expresión fieramente protectora. Mami viene también. Por supuesto. Ella es la mejor mamá del mundo. Y trabaja tan duro que a veces llora cuando cree que estoy dormida. Si me adoptas, tienes que cuidar de ella también, porque somos un equipo. La lealtad en la voz de Emma, la forma en que incluía instintivamente a su madre en cualquier acuerdo para su propio bienestar, hablaba de un carácter forjado por las dificultades, pero que no se había endurecido por ellas. Robert se dio cuenta de que estaba mirando a alguien que entendía la familia de una forma que él nunca había comprendido.
no como una carga u obligación, sino como una fuente de fuerza y apoyo mutuo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas al mirar entre su hija y aquel hombre poderoso, que parecía estar considerando seriamente una propuesta que sonaba como algo sacado de un cuento de hadas. Emma, mijo, no podemos pedirle al señor Sterling que cuide de las dos, es demasiado pedirle a cualquiera. Pero Robert estaba observando a Emma con una fascinación creciente. Aquella niña acababa de demostrar el tipo de pensamiento estratégico que le había hecho ganar miles de millones. Había identificado lo que todos necesitaban, encontrado la manera de aportar valor a todas las partes y estructurado una propuesta que atendía los intereses de todos los implicados. Más aún, lo había hecho con una inteligencia emocional que reconocía el amor como la base de cualquier negocio familiar exitoso. «Déjame entenderlo bien», dijo Robert lentamente, su mente analítica procesando las implicaciones, mientras su corazón latía con posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. «Me estás proponiendo que te adopte, lo que significaría que tu madre también se convertiría en parte de mi familia. Y a cambio, tú usarías tus habilidades para ayudar a resolver problemas en mi negocio y en mi vida». Emma asintió solemnemente, con una expresión seria que no correspondía a su edad. «Y vendrás a todas las cosas de mi escuela. Me ayudarás con la tarea y me enseñarás cosas de negocios para que pueda ser lista como tú cuando crezca. Y tal vez, a veces, podamos simplemente ver películas y comer palomitas, como hacen las familias de verdad». La vulnerabilidad en esas últimas palabras casi derrumbó a Robert por completo. Aquella niña brillante y extraordinaria no solo estaba ofreciendo sus servicios como una especie de prodigio mecánico, le estaba ofreciendo algo con lo que él ya no se atrevía a soñar. Una familia real construida no sobre la biología o las expectativas tradicionales, sino sobre la necesidad mutua, el respeto y la posibilidad de un amor genuino. Robert se levantó y caminó hacia la ventana con vistas a la pista, su mente corriendo a través de implicaciones, requisitos legales y el cambio total que aquello supondría para su vida cuidadosamente controlada. Detrás de él podía oír a Emma susurrar en español rápido a su madre, y las suaves respuestas de María, llenas de sorpresa y una esperanza cautelosa. Cuando se dio la vuelta, Emma lo miraba con una paciencia expectante, como si de algún modo supiera que ese momento determinaría no solo su futuro, sino también el de él. El sol de la tarde que entraba por las ventanas del hangar creaba un efecto de halo alrededor de su pequeña figura, haciéndola parecer casi etérea. «Si acepto esto», dijo finalmente Robert, con la voz cargada de emociones que aún intentaba comprender, «todo cambiará para nosotros. No habrá vuelta atrás una vez que empecemos este camino. ¿Estás segura de que es lo que quieres?» «Realmente segura». Emma sonrió por primera vez, desde que la había conocido, una expresión radiante que transformó por completo su rostro y llenó el estéril hangar de calidez. «Las mejores cosas pasan cuando la gente no tiene miedo de arreglar lo que está roto, señor del avión. Y creo que todos estamos un poco rotos, pero tal vez podamos arreglarnos mutuamente». Robert Sterling, el hombre que había construido un imperio a base de riesgos calculados y decisiones estratégicas, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida, basándose únicamente en la sabiduría de una niña de 7 años que acababa de ofrecerse a sanar su mundo roto. 3 semanas después, Robert Sterling estaba en el vestíbulo de mármol de su mansión de $40 millones, viendo a Emma Rodríguez girar en círculos sobre el mármol italiano importado, con su nuevo vestido escolar girando a su alrededor como un vestido de princesa. La transformación había sido rápida y abrumadora. Los documentos legales se tramitaron con la eficiencia que solo el dinero ilimitado podía comprar. Comunicados de prensa cuidadosamente redactados para presentar la adopción como un gesto filantrópico. Y una reestructuración completa de su vida que lo dejaba sin aliento de incertidumbre y con algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. «Papá Robert, mira, el suelo hace que mi vestido vuele como si balara en las nubes».
La risa de Emma resonó por el espacioso lugar, un sonido tan puro y alegre, que hizo que el pecho de Robert doliera con emociones que aún estaba aprendiendo a nombrar. La palabra papá le había llevado un tiempo a acostumbrarse. Ella había empezado a usarla de forma natural después de firmar los papeles, como si la formalidad legal simplemente hubiera oficializado lo que su corazón ya había decidido en aquellos primeros momentos en el hangar. La mansión misma se había transformado casi tanto como sus nuevos habitantes. Lo que antes había sido una exhibición de minimalismo caro, lleno de bordes afilados y superficies frías diseñadas para impresionar más que para dar comodidad, ahora mostraba señales de verdadera vida. La idea de que otros niños cuestionaran el valor de Emma o su compromiso desencadenó en Robert una rabia cuya ferocidad lo sorprendió. Quería marchar hasta esa escuela y dar una dura lección sobre respeto y amabilidad. Pero reconoció que ese enfoque solo confirmaría las peores suposiciones sobre hombres ricos y poderosos que intentan controlar situaciones mediante la intimidación. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Robert con cuidado, resistiendo el impulso de localizar a los padres de esos niños y aplicarles alguna consecuencia al estilo corporativo por la crueldad de sus hijos. En cambio, quería ayudar a Emma a desarrollar sus propias respuestas ante estos desafíos, a construir la confianza que le serviría toda la vida, en lugar de simplemente resolver el problema inmediato con su habitual combinación de dinero e influencia. Ma inclinó la cabeza pensativa, un gesto que le recordó tanto a su comportamiento en el hangar aquel primer día. Creo que me adoptaste porque los dos necesitábamos algo que el otro tenía. Tú necesitabas a alguien que pudiera arreglar cosas y entender cómo funcionan las máquinas. Y yo necesitaba a alguien que pudiera enseñarme sobre negocios y cuidar de mamá y de mí, pero también... Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior como hacen los niños cuando están a punto de decir algo sin saber cómo será recibido. Bueno, continúa. La animó Robert, reconociendo que lo que Emma estaba a punto de decir probablemente iría directo al corazón de su relación con la misma precisión que ella aplicaba a los problemas mecánicos. Creo que quizá tú también estabas solo, y necesitabas a alguien a quien querer, y que te quisiera de vuelta. Y quizá estás aprendiendo que ser papá no se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente y dar lo mejor de ti, incluso cuando no sabes exactamente lo que estás haciendo. La percepción de Emma fue entregada con la claridad sorprendente que primero había captado la atención de Robert, pero ahora llevaba el peso añadido del afecto genuino y la comprensión. La exactitud de su evaluación dejó sin aliento a Robert. En 3 semanas, esa niña extraordinaria había identificado y articulado las dinámicas emocionales que él mismo había estado luchando por comprender. Ella había visto más allá de sus miedos a la insuficiencia y la inexperiencia para reconocer la verdad fundamental, que el amor se trataba de compromiso y esfuerzo, no de talento natural o experiencia previa. Tienes toda la razón, dijo Robert con la voz cargada de emoción. Estaba solo, y ni siquiera me había dado cuenta de cuánto hasta que te conocí. Y también tienes razón, en que todavía estoy aprendiendo cómo ser un buen papá. Pero quiero que sepas algo, Emma. Incluso si nunca arreglaras otra máquina en toda tu vida, incluso si mañana decidieras que quieres ser bailarina de ballet profesional, o veterinaria, o cualquier otra cosa, yo seguiría queriendo ser tu papá. No estás aquí por lo que puedas hacer por mí. Estás aquí por quien eres. El rostro de Emma se iluminó con una sonrisa radiante que transformó todo el vestíbulo con su calidez. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, papá Robert, porque yo también he estado preocupada. Preocupada de que quizá no sea lo suficientemente lista o buena para merecer todo esto, dijo, señalando el lujoso espacio que aún era tan nuevo para ambos. Emma Rodríguez Sterling, dijo Robert formalmente, usando su nombre legal completo para dar énfasis. Mereces todo lo bueno que este mundo tiene para ofrecer, no por lo que puedas hacer, sino por quien eres. Y que nunca nadie te diga lo contrario. El momento fue interrumpido por María, que llamó desde la cocina.
El desayuno está listo. Pero mientras caminaban juntos hacia el comedor, Robert se dio cuenta de que Emma acababa de darle exactamente lo que necesitaba para la presentación escolar del día siguiente. No una estrategia defensiva, ni un enfoque de relaciones públicas, sino simplemente la confianza de que su familia era real, imperfecta, y valía la pena defenderla. La mañana siguiente llegó con esa energía nerviosa que le recordaba a Robert los lanzamientos de productos importantes. Salvo que esta vez la apuesta se sentía infinitamente más personal. Emma había estado despierta desde las 5 de la mañana revisando y volviendo a revisar su mochila, practicando su presentación frente al espejo y haciéndole a Robert preguntas cada vez más detalladas sobre su imperio empresarial, que planeaba compartir con sus compañeros. Recuerda, papá Robert, tienes que actuar como un papá de verdad, no como un jefe dando una presentación, le indicó Emma mientras llegaban a la escuela primaria Jefferson, en el vehículo más modesto de Robert, un BMW que aún costaba más que el salario anual de la mayoría de los maestros, pero que era lo más cercano a pasar desapercibido en su flota. Los papás de verdad sonríen más, usan palabras más simples y quizá dejan que los niños hagan preguntas tontas sin impacientarse. Robert ajustó su atuendo deliberadamente informal. Pantalones caqui y una camiseta tipo polo, que había requerido la consulta de 3 estilistas distintos para lograr el equilibrio adecuado entre cercano y exitoso. La ironía no se le escapaba. Él, que había hablado ante las Naciones Unidas y testificado ante el Congreso, estaba más nervioso por dirigirse a un aula de niños de 7 años que por cualquier presentación profesional que hubiera hecho en su vida. ¿Qué es exactamente una pregunta tonta?, preguntó, genuinamente curioso por conocer la perspectiva de una niña de 7 años sobre lo que constituye una pregunta apropiada o inapropiada. Emma se había convertido en su guía en la dinámica social infantil, un mundo que funcionaba con reglas completamente ajenas a su experiencia corporativa. Como cuando Billy Patterson le preguntó al papá de mi amiga Sarah si alguna vez había peleado con dinosaurios porque parecía muy viejo, dijo Emma riendo. O cuando Melissa Santos le preguntó al novio de su mamá por qué tenía los dientes tan amarillos. Los niños no quieren ser groseros, solo sienten curiosidad por las cosas y se olvidan de que algunas preguntas pueden herir los sentimientos. El estacionamiento de la escuela primaria Jefferson fue para Robert una revelación sobre la estratificación social que nunca había considerado. Las minivanes con pegatinas de fútbol estaban estacionadas junto a camionetas con herramientas de trabajo, mientras que los SUV de lujo se agrupaban cerca de la entrada de la escuela como barreras costosas entre clases económicas. Los compañeros de Emma salían de estos vehículos con padres cuyas apariencias iban desde trabajadores de la construcción aún con botas de acero, hasta banqueros de inversión revisando sus teléfonos entre paso y paso. «Esa es Jessica Morrison», dijo Emma, señalando a una niña rubia cuya zancada segura y costosas zapatillas sugerían que estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Ha estado presumiendo toda la semana de que su papá tiene el taller de reparación de aviones más grande del estado y que va a traer piezas reales de avión para que todos las vean. Robert sintió un impulso inesperado de competitividad, no del tipo corporativo que sabía manejar, sino algo más primitivo y protector. La idea de que Emma pudiera sentirse opacada o inferior por las presentaciones de otros niños activó instintos que no sabía que poseía. Esto no se trataba de cuota de mercado o márgenes de beneficio. Se trataba de la felicidad y la posición social de su hija, un territorio que parecía más importante y más peligroso que cualquier campo de batalla empresarial. «Y ese es Tommy Richardson», continuó Emma, asintiendo hacia un niño cuyo padre vestía un uniforme de policía y se movía con la autoridad tranquila de quien ha lidiado durante años con situaciones difíciles. «Tommy es muy listo, pero a veces puede ser malo. Es el que dijo lo de las deducciones de impuestos y la publicidad». Robert estudió al niño con el ojo analítico que normalmente reservaba para posibles adversarios de negocios. Tommy Richardson era claramente inteligente, articulado para su edad
y poseía esa seguridad agresiva que podría convertirse en capacidad de liderazgo o en simple acoso escolar, dependiendo de cómo se canalizara. La profesión de su padre sugería una cultura familiar que valoraba la franqueza y el escepticismo sobre las motivaciones ajenas, cualidades que podían ser admirables o destructivas según el contexto. ¿Cómo te gustaría que lo manejes si Tommy o Jessica dicen algo desagradable durante mi presentación?, preguntó Robert, consciente de que su enfoque habitual de aplastar a la oposición con recursos superiores y maniobras estratégicas probablemente no era el más adecuado para la dinámica social de primaria. Aquí las reglas eran distintas, más complejas en algunos aspectos y requerían una delicadeza que nunca había necesitado desarrollar. Emma reflexionó en serio mientras caminaban hacia la entrada de la escuela, su pequeña mano bien sujeta en la suya, mucho más grande. Quizás solo muéstrales que ser inteligente y exitoso no significa que tengas que ser malo con la gente que es diferente. Y tal vez ayúdales a entender que las familias vienen de muchas formas y tamaños, pero lo que las hace reales es el amor, no solo la sangre, el dinero o parecerse físicamente. La sabiduría de sus palabras detuvo a Robert en seco. Aquí estaba una niña de 7 años que había vivido pobreza, pérdida y estigma social, y aún así había desarrollado una comprensión del amor y la aceptación que superaba todo lo que él había aprendido en sus 45 años de vida. No le estaba pidiendo que defendiera a su familia poco convencional, ni que probara su legitimidad. Le estaba pidiendo que modelara un tipo de gracia y confianza que hablaría por sí misma. ¿Sabes qué, Emma?, dijo Robert apretándole suavemente la mano mientras se acercaban al aula donde otros padres e hijas se reunían. Creo que tú vas a enseñarles a estos niños, y a sus padres tanto como ellos aprenderán de cualquier presentación, quizá más. Emma le sonrió con la radiante expresión que se había convertido en su vista favorita en el mundo. Eso es lo que dicen los papás de verdad, papá Robert. Creen que sus hijos pueden hacer cosas increíbles, incluso cuando ellos mismos no están seguros. El aula bullía con un caos controlado, mientras 23 alumnos de segundo grado intentaban contener su emoción mientras sus padres montaban diversas presentaciones por la sala. Robert evaluó la competencia con el mismo ojo analítico que aplicaba a la investigación de mercados. Frank Morrison, efectivamente, estaba desempacando auténticos componentes de avión, que brillaban bajo las luces fluorescentes. El oficial de policía había traído esposas y una radio que crepitaba con el murmullo oficial de la central, y un médico con bata quirúrgica estaba preparando una demostración con estetoscopio, que ya tenía a varios niños en fila para escuchar sus propios latidos. Señor Sterling, es un honor tenerlo aquí hoy, exclamó la señora Matter, la maestra de Emma, cuya energía nerviosa sugería que era muy consciente de cuánto dinero e influencia acababan de entrar en su aula. Emma nos ha contado mucho sobre su imperio empresarial y cómo le está enseñando sobre tecnología e innovación. Robert sonrió cortésmente mientras anotaba mentalmente que Emma había sido más estratégica al compartir información de lo que él había imaginado. Ella había presentado su relación como algo educativo y mutuamente beneficioso, en lugar de centrarse en los aspectos más emocionales de su historia de adopción. Chica inteligente. Entendía instintivamente que comenzar con competencia y valor sería más efectivo que apelar a la compasión. En realidad, señora Patterson, creo que Emma me ha estado enseñando más a mí de lo que yo le he enseñado a ella, respondió Robert, haciendo que Emma se iluminara de orgullo y que varios padres cercanos levantaran la vista con curiosidad. Tiene una visión para resolver problemas que ha mejorado genuinamente algunas de nuestras operaciones empresariales. Esto no era cortesía corporativa, era la pura verdad. En las 3 semanas desde la adopción, Emma había detectado ineficiencias en el sistema de control climático de su edificio de oficinas, sugerido mejoras en la distribución de la sala de descanso, que habían aumentado la productividad en un 12%, y detectado un error crítico en una interfaz de software, que su equipo de diseñadores había pasado por alto por completo.
Su perspectiva fresca, sin las suposiciones sobre cómo deberían funcionar las cosas, había resultado invaluable en formas que él todavía estaba descubriendo. «Emma, ¿quieres presentar a tu papá a la clase?», preguntó la señora Patterson, y Emma prácticamente vibró de emoción mientras se ponía de pie frente a sus compañeros. Robert sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba al ver a su hija captar la atención de la sala con una seguridad natural que le recordaba poderosamente a sí mismo en sus presentaciones más exitosas. «Este es mi papá, Robert Sterling», comenzó Emma, con voz clara y segura a pesar de la magnitud del momento. «Me adoptó hace 3 semanas, porque nos necesitábamos el uno al otro. Él necesitaba a alguien que pudiera arreglar cosas que estaban rotas. Y yo necesitaba a alguien que pudiera cuidar de mí y de mi mamá, y enseñarme cómo tener éxito cuando sea mayor». La simplicidad de su presentación era perfecta. Sin explicaciones defensivas, sin justificaciones elaboradas, solo la verdad directa, dicha con la seguridad de quien sabe exactamente dónde pertenece. Robert sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi le dolió, al ver a esta niña extraordinaria presentar a su familia poco convencional con dignidad y claridad. «Mi papá es dueño de Sterling Industries, que hace cosas de computadoras que ayudan a otras empresas a trabajar mejor. Pero lo más genial de él no es cuánto dinero tiene, sino que me escucha cuando tengo ideas y trata mis pensamientos como si fueran importantes, aunque yo solo tenga 7 años». Robert sintió que la garganta se le apretaba de emoción. Emma estaba describiendo exactamente lo que él nunca había experimentado de niño. Ser escuchado, valorado, tomado en serio a pesar de su edad. Sin darse cuenta, le había dado algo precioso que sus propios padres nunca le habían ofrecido. La sensación de que su inteligencia y sus ideas eran genuinamente valiosas, y no solo lindas o precoces. Hoy, mi papá les va a mostrar cómo la tecnología puede resolver problemas, pero también cómo las mejores soluciones suelen venir de entender lo que la gente realmente necesita, y no solo de lo que es elegante o caro. Emma señaló a Robert con un orgullo evidente, y él se dio cuenta de que básicamente había dado la introducción perfecta para la presentación que él había planeado. Cuando Robert dio un paso al frente, notó que Tommy Richardson le susurraba algo a Jessica Morrison. Ambos niños tenían expresiones de curiosidad escéptica. Su lenguaje corporal sugería que se estaban preparando para lanzar desafíos, probando si este papá millonario era tan auténtico como su hija afirmaba, o solo otro adulto fingiendo. «Emma tiene toda la razón», comenzó Robert con el tono cálido y conversacional que había practicado durante semanas. «Lo más importante que he aprendido en los negocios es que las soluciones más inteligentes a menudo vienen de los lugares más inesperados. De hecho, Emma resolvió un problema de $100 millones para mí en unos 60 segundos, lo que es mejor que todo mi equipo de ingenieros en 3 horas. Ahora tenía su atención 23 niños y sus padres lo miraban con interés genuino, no solo por cortesía. Incluso las caras más escépticas mostraban curiosidad por esa afirmación, que parecía demasiado extraordinaria para ser cierta. ¿Quién aquí ha tenido alguna vez algo roto que los adultos no pudieron arreglar?, preguntó Robert, y casi todas las manos en la sala se levantaron, incluidas las de algunos padres que sonrieron con cierta vergüenza al admitirlo. La naturaleza universal de la experiencia creó una conexión inmediata entre Robert y su audiencia, estableciendo un terreno común que trascendía las diferencias económicas. «Emma, ¿quieres contarles a todos sobre el avión?», preguntó Robert, y Emma dio un paso al frente con la confianza de alguien que ya había vivido su momento de triunfo y sabía exactamente lo impresionante que era la historia. Pues el avión supercaro de papá Robert dejó de funcionar, y todos los doctores de aviones más inteligentes no podían averiguar qué pasaba. Pero me acordé de lo que mi primer papá me enseñó sobre cómo las máquinas se hablan entre sí, y vi que uno de los cables estaba intentando hablar con el amigo equivocado. La explicación de Emma estaba perfectamente adaptada a su audiencia. Lo suficientemente técnica para impresionar, pero lo bastante simple para que la entendieran niños de 7 años.
Los adultos habían estado mirando las partes complicadas, pero a veces la respuesta está en las partes simples que todos creen que son demasiado fáciles para ser el problema. Continuó Emma, entrando en calor con una habilidad natural para contar historias que hacía accesibles conceptos complejos. Es como cuando tu videojuego deja de funcionar y tus papás revisan todo menos la parte donde las pilas del control están muertas. Los niños rieron al reconocer la situación, y Robert notó que varios padres asentían con una sonrisa de apreciación genuina. Emma acababa de dar una clase magistral de comunicación, haciendo que conceptos técnicos fueran comprensibles, sin ser condescendiente, conectando con su audiencia a través de experiencias compartidas, en lugar de un conocimiento superior. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que hace a los grandes emprendedores, dijo Robert retomando el hilo sin esfuerzo. Las mejores soluciones de negocio vienen de ver lo que todos los demás pasan por alto. Y los niños a menudo ven las cosas con más claridad que los adultos, porque todavía no han aprendido a ignorar lo obvio. Sacó su teléfono y proyectó imágenes en la pantalla portátil que había traído, mostrando diagramas y fotografías que ilustraban la contribución de Emma a sus operaciones. La observación de Emma sobre el cable del avión nos llevó a desarrollar un nuevo sistema de diagnóstico que busca primero los problemas simples antes de pasar a los complejos. Este sistema ahora lo utilizan equipos de mantenimiento de aeronaves en todo el mundo. Y todo comenzó con una niña de 7 años que no tuvo miedo de hablar cuando los adultos estaban teniendo problemas. La sala había quedado completamente en silencio. No era el silencio inquieto de niños obligados a prestar atención, sino la quietud concentrada de una audiencia genuinamente absorta en lo que escuchaba. Robert podía ver el cambio en sus expresiones al comprender que esto no era solo una historia conmovedora sobre adopción, sino un ejemplo real de una niña haciendo contribuciones significativas a problemas de adultos. Pero aquí viene la parte realmente genial, continuó Robert, pasando a la siguiente diapositiva, que mostraba fotografías de Emma trabajando junto a su equipo de ingenieros. Ahora estamos colaborando con escuelas primarias para enseñar a los niños habilidades básicas de resolución de problemas que las empresas necesitan, porque resulta que los alumnos de segundo grado son excelentes para identificar por qué las cosas no funcionan como deberían. La mano de Tommy Richardson se levantó con el entusiasmo agresivo de un niño que había estado esperando su momento para desafiar la narrativa adulta. Mi papá dice que la gente rica solo adopta niños por dinero. ¿Por qué adoptó de verdad a Emma? La pregunta quedó suspendida en el aire como un reto. Y Robert sintió que todos los adultos de la sala se tensaban con una incomodidad ajena. Pero Emma lo había preparado para este momento, y su consejo resonó en su mente. Muéstrales que el éxito no requiere dureza, que la fuerza se puede demostrar con gracia y no con dominio. Esa es una muy buena pregunta, Tommy, dijo Robert con calma, mirando directamente al niño y reconociendo la legitimidad de su escepticismo. Hay muchos beneficios fiscales por tener hijos, pero sinceramente, criar a Emma me va a costar mucho más dinero del que ahorraré. Escuela privada, universidad, gastos médicos, comida, ropa, juguetes, vacaciones familiares. Probablemente varios millones de dólares, para cuando sea adulta. Tommy pareció un poco decepcionado de que su pregunta provocadora hubiera sido respondida de forma tan directa, sin defensiva ni evasivas. Robert pudo ver al niño recalculando su estrategia, tratando de decidir si seguir atacando o aceptar que su reto había sido respondido con transparencia honesta. Entonces, ¿por qué lo hice?, continuó Robert con una voz cargada de una convicción tranquila que hacía que incluso los más escépticos prestaran atención. Porque Emma me ofreció algo que no podía comprar con todo mi dinero: la oportunidad de formar parte de una familia de verdad. Pasé 45 años siendo exitoso, pero solo. Y Emma me mostró que la decisión empresarial más inteligente que podía tomar era invertir en amor. La respuesta fue recibida con un silencio absoluto, mientras niños y adultos procesaban esta confesión inesperadamente vulnerable de uno de los hombres más poderosos del Estado.
Robert temió por un momento que había sido demasiado honesto, demasiado emocional para esta audiencia de familias prácticas que podrían ver tal sentimentalismo como debilidad o manipulación. Entonces, el padre de Tommy, el oficial Richardson, comenzó a aplaudir lentamente, sus manos curtidas creando un ritmo constante que pronto fue acompañado por el resto de la sala. Los aplausos no eran educados ni obligatorios. Llevaban el peso de una apreciación genuina por una honestidad que trascendía las fronteras económicas y sociales. «Eso», dijo Frank Morrison en voz alta, su voz elevándose por encima de los aplausos, «es la mejor explicación de adopción que he escuchado en mi vida. Y he oído muchas trabajando con familias en crisis». Jessica Morrison, que se había estado preparando para lanzar su propio desafío, levantó la mano con una inusual timidez. «Señor Sterling, ¿cree que Emma podría enseñarme a ver las soluciones simples que los adultos no ven? Porque mi papá siempre se queja de cosas rotas en su taller, y tal vez yo podría ayudarlo también». La pregunta de Jessica abrió compuertas que Robert no había anticipado. De repente, todos los niños de la sala querían saber si Emma podía ayudar a resolver problemas en sus propias familias. Computadoras rotas, coches que hacían ruidos extraños, electrodomésticos que no funcionaban bien, incluso conflictos personales que parecían imposibles de solucionar a ojos de los adultos. Emma respondió a cada pregunta con la seria consideración de una experta consultora, ofreciendo sugerencias que iban desde brillantes hasta adorables por su ingenuidad. «La cosa es», explicó Emma a su creciente audiencia de admiradores, «que los adultos a veces se olvidan de revisar si algo está enchufado o si un interruptor se apagó por accidente. Saltan directo a las posibilidades grandes y caras porque les preocupa ser responsables de problemas importantes». Robert observaba asombrado cómo su hija de 7 años impartía, básicamente, una clase magistral de metodología para resolver problemas ante una audiencia de niños y sus padres profesionales. Estaba mostrando el mismo pensamiento analítico que a él le había hecho ganar miles de millones, pero con una accesibilidad y calidez que sus presentaciones corporativas nunca habían alcanzado. «¿Pero cómo sabes tanto sobre arreglar cosas?», preguntó Sarah Kim, cuya padre trabajaba como ingeniero de software, y estaba tomando notas de las explicaciones de Emma con evidente interés profesional. «Eres como una genio o algo así. Mi primer papá era muy bueno para entender cómo funcionan las cosas, y me enseñó que todo, máquinas, personas, familias, funciona mejor cuando las conexiones son fuertes y claras», respondió Emma, con un leve matiz de nostalgia que siempre aparecía cuando mencionaba a su padre biológico. Robert sintió una oleada de emoción que lo tomó por sorpresa. Emma nunca lo comparaba desfavorablemente con su difunto padre, pero tampoco olvidaba la base de conocimientos y amor que había moldeado sus primeros 7 años. Su capacidad para honrar su pasado mientras abrazaba su presente demostraba una madurez emocional que lo conmovía a diario, recordándole que sanar no requiere olvidar, sino integrar la pérdida en una historia más grande de esperanza. «Eso es hermoso, Emma», dijo el padre de Sarah Kim, su profesionalismo suavizado por una apreciación genuina. «Parece que tu primer papá te dio herramientas que ahora compartes con tu nuevo papá y con todos nosotros». «Exactamente», dijo Robert con la voz cargada de orgullo y algo más profundo. El reconocimiento de que Emma le había enseñado a honrar, en lugar de competir con la memoria de su padre biológico. «Emma me enseñó que la mejor manera de honrar la memoria de alguien es usar lo que te enseñó para ayudar a otras personas». Las lecciones de su padre sobre arreglar cosas no solo están ayudando a nuestra familia, están ayudando a que toda mi empresa funcione mejor. La señora Patterson dio un paso al frente mientras el tiempo de presentaciones formales llegaba a su fin, pero su expresión sugería que lo que acababa de suceder trascendía el formato típico de «trae a tu padre al colegio». «Señor Sterling, esto ha sido absolutamente fascinante. Pero creo que lo más impresionante es ver la confianza de Emma,
y la forma en que ustedes se comunican. Está claro que la adopción ha sido maravillosa para ambos. En realidad, dijo Robert, mientras una idea se cristalizaba en su mente con la claridad que acompañaba sus mejores inspiraciones empresariales, me gustaría proponer algo a la clase. Emma y yo hemos estado hablando sobre iniciar un programa de verano en el que los niños puedan aprender habilidades básicas de resolución de problemas mientras ayudan a resolver desafíos reales en mi empresa. Sería parte campamento de ciencias, parte pasantía empresarial diseñada específicamente para estudiantes de primaria. La emoción en la sala fue inmediata y eléctrica. Los niños comenzaron a charlar con sus padres sobre circuitos, computadoras y la posibilidad de trabajar en un edificio de oficinas real. Incluso Tommy Richardson estaba haciendo preguntas detalladas sobre si el programa incluiría técnicas de investigación al estilo policial, su escepticismo inicial transformado en un entusiasmo genuino. El programa será gratuito, continuó Robert, observando cómo varios padres, que hasta entonces habían mantenido expresiones educadas pero distantes, de pronto se inclinaban hacia adelante con verdadero interés. Y proporcionaremos todos los materiales y el transporte, porque Emma tiene razón. Los niños ven soluciones que los adultos pasan por alto, y queremos fomentar ese tipo de pensamiento antes de que la escuela les enseñe a dejar de cuestionar las respuestas obvias. Emma estaba prácticamente resplandeciente de emoción. Pero levantó la mano con una formalidad poco habitual. Papá Robert, ¿puedo ser la asistente de maestra ya que sé cómo explicar cosas de adultos en lenguaje de niños? Creo, dijo Robert, arrodillándose a su altura frente a toda la clase, que debería ser la codirectora. Los socios toman las mejores decisiones juntos. El abrazo que siguió fue espontáneo y fuerte, presenciado por 23 niños y sus padres que estaban viendo algo extraordinario. Un titán de los negocios y una niña brillante que habían encontrado el uno en el otro, exactamente lo que necesitaban para sentirse completos. 6 meses después, Robert Sterling estaba en el ala renovada de la sede de su empresa, observando a 25 niños de la escuela primaria Jefferson trabajar en equipos para resolver desafíos de ingeniería reales presentados por los clientes de su compañía. El Sterling Youth Innovation Center había superado todas las expectativas, generando no solo soluciones prácticas por valor de millones de dólares, sino también una lista de espera de otras escuelas deseosas de participar en programas similares. Más importante aún, se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando mundos diferentes elegían aprender unos de otros en lugar de mantener sus límites separados. Emma se movía entre las estaciones de trabajo como una ejecutiva en miniatura, ofreciendo ánimo aquí, orientación técnica allá, mediando disputas con la habilidad diplomática de alguien mucho mayor que sus 8 años. Llevaba una bata de laboratorio con codirectora, bordado en el bolsillo, un regalo de cumpleaños que la había hecho llorar de alegría al darse cuenta de que significaba que su papel era oficial y permanente. Papá Robert, el equipo 3 descubrió cómo hacer que el robot limpiador de paneles solares funcione con menos agua. Y el equipo 5 cree que sabe por qué la cinta transportadora de la fábrica se atasca, informó Emma, consultando la tableta en la que seguía el progreso de cada equipo con una atención al detalle que impresionaría a cualquier ejecutivo de una Fortune 500. «¡Eso es fantástico!», respondió Robert. Pero su atención fue captada por algo completamente distinto. María Rodríguez estaba junto a las ventanas de piso a techo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba a su hija ganarse el respeto y la admiración tanto de niños como de adultos. En los últimos meses, María se había transformado tan drásticamente como Emma y Robert. Ya no solo gestionaba al personal doméstico, sino que se había convertido en la coordinadora operativa del programa. Su calidez natural y sus habilidades organizativas, volviéndola indispensable para el éxito del mismo. Más importante aún, se había convertido en el ancla emocional que mantenía unida a su familia poco convencional cuando las presiones de fusionar mundos tan distintos
se volvían abrumadoras. «María, ¿estás bien?», preguntó Robert en voz baja, uniéndose a ella en la ventana, donde la luz de la tarde creaba dibujos sobre el piso pulido. «Sigo pensando en Carlos», susurró María, refiriéndose al padre biológico de Emma con una reverencia que hablaba de un amor que trasciende la muerte. Estaría tan orgulloso de verla así, segura, brillante, rodeada de personas que respetan su mente y valoran sus ideas. Esto es todo lo que él soñó para ella, pero que nunca creyó posible dadas nuestras circunstancias. Robert sintió la conocida opresión en el pecho que le llegaba cada vez que pensaba en la responsabilidad que había asumido. No solo la obligación legal de proveer para Emma y María, sino el compromiso más profundo de honrar la base que Carlos Rodríguez había construido en los primeros 7 años de su hija, asegurándose de que su sacrificio y amor siguieran dando frutos gracias a las oportunidades que él podía ofrecer. «Creo que él lo sabía», dijo Robert en voz baja, con el peso de 6 meses de descubrimientos diarios sobre el hombre cuya hija ahora estaba criando. Emma lleva sus lecciones con ella todos los días. La manera en que aborda los problemas, la forma en que trata a la gente con amabilidad, pero esperando excelencia. La capacidad de ver soluciones donde otros solo ven obstáculos. Eso viene de él. Yo solo soy el vehículo que la ayuda a llegar a los destinos hacia los que él la orientó. «No», dijo María con firmeza, girándose hacia él con una intensidad que le recordó poderosamente a su hija. «No eres solo un vehículo, Roberto. Eres el padre que ella necesitaba cuando estaba lista para crecer más allá de lo que Carlos y yo podíamos darle solos. Él le enseñó a arreglar cosas, pero tú le estás enseñando a construir cosas. Y eso es diferente». Antes de que Robert pudiera responder, la voz de Emma resonó por todo el centro de innovación, con una emoción que hizo que todos los adultos de la sala dejaran lo que estaban haciendo. «Todos, vengan a ver esto». Tommy y Jessica descubrieron cómo hacer que el sistema de seguimiento de inventario funcione con comandos de voz en lugar de escanear códigos. Va a ayudar a que las personas que no leen bien puedan seguir haciendo trabajos importantes. La solución era elegante, práctica y valía aproximadamente $50 millones en mejoras de eficiencia en todas las operaciones de la cadena de suministro de Robert. Pero más que eso, representaba exactamente lo que Emma le había prometido aquel primer día en el hangar, su capacidad para arreglar las cosas rotas en su mundo, aunque ninguno de los dos había entendido entonces hasta qué punto se aplicaría esa promesa. Mientras Robert observaba a Tommy Richardson y Jessica Morrison explicar su avance a una audiencia de compañeros, se dio cuenta de que Emma había arreglado algo mucho más valioso que software, aviones o procesos corporativos. Había reparado su comprensión de lo que realmente significaba el éxito, transformado su definición de familia de un accidente biológico a un compromiso elegido, y le había enseñado que la tecnología más sofisticada del mundo no valía nada comparada con el simple milagro del amor incondicional. «Papá Robert», llamó Emma, haciéndole señas para que se uniera a la celebración con el tipo de mandato imperioso que solo los niños queridos pueden dar a los adultos poderosos. «Ven a ver lo que construimos juntos». La palabra juntos llevaba un peso que ningún contrato comercial podía capturar, abarcando no solo este momento, sino todo el recorrido desde aquel primer día en el hangar hasta esta culminación de todo lo que habían aprendido sobre reparar cosas rotas. Robert Sterling, que había pasado 45 años creyendo que el valor se medía en capitalización de mercado y resultados trimestrales, había descubierto a través de una niña de 7 años que las cosas más valiosas de la vida no podían comprarse, solo construirse con paciencia, amor y el valor de dejar que otros te ayuden a reparar tus partes rotas. Mientras caminaba hacia Emma y sus estudiantes, Robert entendió que así era como lucía la redención. No un único momento dramático de transformación, sino la elección diaria de creer que lo roto podía volver a ser entero, que las personas solitarias podían convertirse en familia, y que la inversión más inteligente que alguien podía hacer
era en la posibilidad radical del amor. La brillante sonrisa de Emma le dio la bienvenida al círculo de niños que celebraban su logro. Y Robert Sterling finalmente entendió que no solo había adoptado a una hija, lo habían adoptado a él en una vida que valía la pena.